Mi madre discutió conmigo, así que me quedé con su novio. Mi madre y yo siempre tuvimos una relación llena de altos y bajos. Era exigente, rígida y siempre tenía algo para criticarme. Cuando empezó a salir con Ricardo, un hombre mucho más joven y encantador, pensé que su actitud se relajaría, pero ocurrió justo lo contrario. Se volvió aún más crítica conmigo, como si proyectara todas sus frustraciones en mí. Una noche, después de una fuerte discusión en la que me acusó de ser una carga, decidí que, para sobrevivir en esa casa, tendría que hacer algo impensable. Los días siguientes, comencé a observar a Ricardo con otros ojos. Era amable, un hombre que sabía escuchar y siempre parecía comprender lo que yo decía, a diferencia de mi madre. Con el tiempo, nuestras conversaciones fueron ganando confianza. Nos contábamos secretos y reíamos de cosas que solo nosotros entendíamos. Sabía que estaba jugando con fuego, pero sentía una chispa entre nosotros que iba creciendo. La idea de vengarme de mi madre empezó a tomar forma, y Ricardo parecía cada vez más dispuesto a seguirme en ese camino. Una noche, mi madre salió a reunirse con sus amigas y decidí probar los límites de Ricardo. Fui al salón, donde él estaba, y me senté muy cerca de él. Le pregunté sobre sus sueños y le dije que creía que mi madre no lo valoraba. Ricardo me miró sorprendido, pero me dio la razón y confesó que, a menudo, ella era fría y distante. En ese momento, nuestras miradas se cruzaron y supe que estaba comenzando a sentirse atraído por mí. Esa noche me sentí como si hubiera ganado la primera batalla. Cuando mi madre volvió a casa, apenas nos saludó, concentrada en sus propios asuntos, sin notar la tensión que había entre Ricardo y yo. Le sonreí a él, segura de que habíamos creado una alianza secreta, algo solo nuestro. Por primera vez, me di cuenta de que no era la persona débil que ella siempre decía que era. Había algo en mí que ella nunca vio, mi capacidad de defenderme y luchar contra sus injusticias. Si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte al canal. Esto nos ayuda a traerte más historias impactantes como esta. Ahora sigamos. Conforme pasaban los días, la conexión entre Ricardo y yo se hacía más fuerte. Empezamos a pasar mucho tiempo juntos y nuestras excusas para estar cerca eran cada vez más obvias. Mi madre, ajena a todo, seguía metida en su rutina, sin darse cuenta de que algo estaba cambiando en su propia casa. Sabía que era peligroso, pero a cada día sentía que mi madre necesitaba una lección y que yo merecía ser feliz, aunque fuera a costa de lo que ella consideraba su territorio. Con el paso de los días, Ricardo comenzó a enviarme mensajes desde el trabajo, algo que se convirtió en una rutina diaria. Sabíamos que estábamos en terreno peligroso, pero esa emoción hacía todo más intenso. A veces, nos encontrábamos en el jardín por la noche, lejos de los ojos de mi madre, y pasábamos horas hablando y riendo. Ricardo se convirtió en alguien importante para mí, mucho más de lo que hubiera imaginado. Una noche, no pudimos resistirnos. Mi madre estaba en una reunión de trabajo y Ricardo se quedó en casa. Preparé una cena y lo invité a compartirla conmigo. Ambos sabíamos que había algo más detrás de esa invitación. Durante la cena, nuestras miradas eran intensas, y pronto, lo que era solo una conversación se convirtió en algo más. En ese momento, nuestra relación dejó de ser solo una provocación para convertirse en una conexión real. Ya no se trataba solo de mi madre, sino de nosotros. Cuando mi madre volvió a casa esa noche, no notó el cambio que había ocurrido. Para mí, nada sería igual. Ricardo empezó a visitarme en mi habitación, y con cada visita, nuestro vínculo se hacía más fuerte. No había vuelta atrás. Estábamos completamente involucrados. Mi deseo de venganza contra mi madre tomó un nuevo significado. Ya no se trataba de demostrar que ella no tenía control sobre mí. Estaba viviendo algo que ella jamás podría imaginar. La situación se volvió tensa. Mi madre empezó a sospechar algo y quiso hablar conmigo sobre responsabilidad y madurez. Yo escuchaba con una sonrisa, mientras crecía en mí la sensación de que ella era una intrusa entre Ricardo y yo. La realidad es que él parecía más feliz conmigo que con ella. Mi madre estaba perdiendo el control de su propia casa, y aunque sabía que todo esto acabaría en caos, no podía evitar sentirme triunfante. Si quieres ver cómo termina esta historia, asegúrate de suscribirte al canal. Sigamos con la trama.
Con el tiempo, Ricardo y yo decidimos que era hora de dar un paso adelante. Hablamos sobre la posibilidad de mudarnos juntos, lejos de la toxicidad que mi madre creaba en la casa. Cuando le contamos a mi madre sobre nuestra decisión, quedó sin palabras, y por primera vez vi en ella una expresión de derrota. Intentó hacernos cambiar de opinión, pero Ricardo fue firme, y le explicó que no podía seguir en un ambiente tan sofocante. Fue entonces cuando ella entendió que la batalla entre nosotras había terminado. Días después de nuestra decisión, mi madre comenzó a tratarme con frialdad y a lanzar indirectas constantes sobre respeto y honor. Para ella, nuestra relación era una gran traición, algo inaceptable. En vez de sentir culpa, esa actitud solo me hizo ver cuán importante era liberarme de su control. Ricardo, a mi lado, siempre me recordaba que estaba haciendo lo correcto al elegir mi propia felicidad. Un día mi madre me dijo que Ricardo solo estaba jugando conmigo y que eventualmente me abandonaría. Le respondí que tal vez eso era lo que ella creía, pero que yo veía en él algo real. Con el tiempo, sus comentarios hirientes dejaron de afectarme. Cada vez que intentaba manipularme con sus palabras, solo reforzaba mi decisión de alejarme. Mi madre era incapaz de ver que su propia actitud era lo que nos había separado. Pocos días antes de mudarnos, mi madre hizo un último intento. Le pidió a Ricardo que se quedara con ella, asegurándole que yo no era más que una fase pasajera y que estaba tirando una vida estable por la ventana. Él, con tranquilidad, le respondió que necesitaba ser libre y que con ella nunca había sentido esa libertad. La observé a distancia mientras salía de la sala con lágrimas en los ojos. Aquel momento cerró el ciclo entre nosotras. Finalmente llegó el día de mudarnos, y el silencio fue liberador. Dejamos a mi madre sola con su orgullo herido, mientras Ricardo y yo comenzábamos una vida nueva. En los días siguientes, ella me envió mensajes llenos de críticas y acusaciones, pero yo los ignoraba. No quería volver a enredarme en su drama. Sentía una paz inmensa y por primera vez sabía que tenía el control de mi vida. Si crees que todos merecemos buscar nuestra felicidad, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Con el paso de los meses, nuestra vida juntos era tranquila, libre de las discusiones y la toxicidad que vivíamos antes. Ricardo y yo construimos una nueva rutina, donde ambos éramos felices. Sin embargo, mi madre continuaba enviándome mensajes llenos de amargura, culpándome de haber arruinado su vida. Pero esta vez no sentí nada. Sabía que seguir mi propio camino había sido la mejor decisión. Poco a poco, mi madre dejó de culparme y cambió de estrategia, diciéndome que Ricardo era un error y que terminaría dejándome. Pero mi confianza en él era firme. Ricardo me mostraba todos los días que estaba a mi lado porque realmente me quería. Era extraño ver el desespero en mi madre al darse cuenta de que yo no cambiaría de opinión. Finalmente, mi madre recurrió a una amenaza. Decía que contaría nuestra historia a todos los familiares. Quería manchar mi reputación y hacerme ver como una traidora. En lugar de asustarme, esto me hizo ver que estaba sola en su propia guerra. Y mientras más intentaba manipularme, más claro veía yo que había tomado la decisión correcta al seguir adelante. Un día, una prima me contó que mi madre estaba hablando mal de mí, diciendo que era una desagradecida y que Ricardo era solo un oportunista. Me enfurecí, pero Ricardo me sugirió que mantuviera la calma. Sabía que mi madre quería que reaccionara y me desestabilizara. Decidí no darle esa satisfacción. Si llegaste hasta aquí y quieres saber cómo termina todo, no olvides suscribirte al canal. Con el tiempo, mi madre se dio cuenta de que realmente no iba a responder. Mi silencio la frustró y finalmente empezó a abandonar sus rumores y comentarios. Era como si, poco a poco, se estuviera resignando a aceptar que ya no tenía control sobre mí. Sentía una paz inmensa al ver que finalmente me había liberado de su influencia. Con Ricardo a mi lado, construí una vida que realmente quería, sin los juicios de los demás. Un día mi madre apareció de sorpresa en nuestro nuevo apartamento. Estaba irreconocible, agotada, cansada y por primera vez sin esa actitud dominante. Quería hablar sobre nosotros,
y entender por qué todo se había desmoronado. Ricardo me tomó de la mano y me dio fuerzas para escucharla sin interrumpir. Poco a poco, ella entendió que yo no estaba dispuesta a retroceder. Después de mucho hablar, dijo que se sentía traicionada, pero que quería paz. Le respondí que estaba feliz y que si realmente quería una relación conmigo, debía aceptar mi nueva vida. Por primera vez, mi madre se quedó en silencio y comprendió que yo había elegido mi propio camino. Ricardo, en silencio, me apoyó para poner fin a ese ciclo de manera definitiva. Después de esa conversación, mi madre dejó de enviarme mensajes agresivos y nuestra relación se volvió cordial, aunque distante. Esta experiencia me enseñó la importancia de priorizarme y cómo fue liberador no depender de su aprobación para ser feliz. Cada día al lado de Ricardo me recordaba que mi futuro dependía solo de mí. Con el tiempo, mi madre siguió su propio camino, sin interferir en el mío. Escuché rumores de que aún hablaba de nosotros, pero ya no me afectaba. La libertad que conquisté valía más que cualquier juicio, y estaba segura de haber hecho la elección correcta.